Bueno, primero que todo, y uniéndome a las palabras de Martín ayer, en el cual nos encontramos en una situación, ¿cierto?, de máximo cuidado y en la cual no sabíamos de qué manera poder enfrentarla, poder enfrentar esta situación que nos aqueja a nosotros y en general a todo el mundo. Lamentablemente, por, por nuestras amistades, por televisión, por las noticias, ¿cierto? Nos hemos ido enterando de mucha gente que la está pasando mal, amigos, cercanos, familiares, gente que han perdido seres queridos, ¿cierto? Entonces, bueno, eh, la verdad que es muy complejo toda esta situación y desde mi tribuna y de forma muy, pero muy humilde les pido encarecidamente a toda la gente que nos está escuchando, ¿cierto? El poder obedecer completamente las recomendaciones y las exigencias dadas por todas nuestras autoridades y por sobre todas las cosas por esta gente que nos mantiene con esperanza, que son los profesionales de la salud. Eso era primero que todo para, para también ponernos en el contexto en el cual estamos viviendo esta pandemia que seguramente y de forma muy progresiva, ¿cierto? La vamos a ir superando siempre y cuando tengamos esa conciencia social cada uno, más allá de todas las intervenciones que pueden hacer, ¿cierto? Los estados, en el caso de las cuarentenas, todo esto parte, ¿cierto? Desde el yo, de cómo soy, de cómo voy a enfrentar todo este tema tan grave. ¿Se escucha bien, Martín, cierto? Perfecto. Bueno, ya es y pasando a lo a lo que me compete, ¿cierto? Agradezco enormemente la posibilidad de estar acá como ponente de esta tremenda iniciativa desarrollada y llevada a cabo por Martín Gutiérrez, que ya nos estaba acostumbrando a, a estar realizando estas capacitaciones, de la cual estoy muy, pero muy seguro, convencido que vamos a retroalimentarnos en todo sentido, todo, ¿cierto? No soy para nada el dueño de la verdad, en lo absoluto, pero mi forma y mi metodología de entrenamiento es mi verdad y ante esa verdad trato de defenderla todos los días, ¿cierto? Con mis acciones y y con mis trabajos fundamentados, ¿cierto? Como lo dije, no soy el dueño de la verdad en lo absoluto, pero mi verdad la trato de poder sostener con este trabajo. Y por último, antes de arrancar, hay una frase que yo la llevo, no sé si decirla automatizada ya en mi ser, pero sí la traigo conmigo siempre, en el cual dice, el conocimiento es basura cuando se utiliza para humillar. No somos mejores ni peores. Bien, paso a presentarme. Primero que todo, eh, mi nombre es Javier Rodríguez Cid, soy chileno. Tuve la posibilidad, aunque algunos no lo crean, por mi apariencia, tuve la posibilidad de ser arquero de fútbol profesional, una carrera bastante corta, pero que sí me permitió y me permite hasta el momento el poder saber, el sentir lo que es el ser arquero, lo que es estar, lo que es estar conviviendo, ¿cierto?, con el éxito, con el fracaso, el saber cuáles son las emociones que son, que son cosas muy importantes a la hora de poder tomar algún tipo de decisiones. Soy entrenador de arquero, nivel de iniciación, fundamentación, alto rendimiento, otorgado acá por Chile, por el INAF. He tenido algunos pasos muy progresivos, ¿cierto?, en mi carrera como entrenador de arqueros,
en el cual arranqué desde la categoría de tercera división, segunda división, o más conocida como primera B, y primera división. He tenido la posibilidad de no saltarme ninguna etapa, me he ido, me he ido formando en, en las tres categorías de nuestro fútbol acá en Chile, que eso la verdad que es un privilegio. He pasado por Unión Temuco, Deportes Temuco, equipo de acá de mi zona, en el cual también tuve la posibilidad de jugar. Deportes Antofagasta de Chile, Universidad Católica de Chile, Sporting Cristal de Perú, Colo Colo de Chile, y ahora nos estamos embarcando en un nuevo proyecto en el Club Alianza Lima, que por el momento no hemos podido estar presentes, pero bueno, ya estamos trabajando como seguramente lo realizan todos mis compañeros y en general la gente que no puede asistir a sus trabajos. Acá hago una cita textual de un filósofo llamado Friedrich Nietzsche: para el que tiene un porqué, el cómo no es un obstáculo. Son, son frases, ¿cierto?, que nos invitan a poder replantearnos y a poder, ¿cierto?, interpretar qué es lo que nos está comunicando estos filósofos. Yo lo interpreto de una forma de seguridad y convicción en todas nuestras capacidades, el buscar mecanismos accesorios para lograr el cómo partiendo del por qué, para qué y para quién. No podemos olvidar, ¿cierto?, que el principal enemigo de nuestras convicciones es el resultado. Entonces, el por qué cobra mucha relevancia, entendiendo y argumentando y fundamentando siempre que el cómo va a ser un mecanismo accesorio. El trabajo que voy a presentar, que, que es balones aéreos, juego aéreo, en los balones aéreos o balones detenidos, como le quieran llamar, exceptuando el lanzamiento penal, yo las clasifico y las llamo como facetas del juego aéreo a trabajar. ¿Y por qué a trabajar? Porque son las más recurrentes bajo mi óptica, en los cuales el arquero está interviniendo y accionando. Estos son el atrape, el despeje de puño, el desvío y las prolongaciones. Todas las conocemos y estamos constantemente interviniendo de esa forma. Antes de arrancar con, el, con el trabajo propiamente tal, teórico, práctico, de lo que son las facetas del juego aéreo, ¿cierto? Que son acciones completamente técnicas. Existe, ¿cierto?, en los partidos, llevándolo completamente a la práctica, la fase de la actuación e interpretación del arquero en los balones detenidos. Y como lo dije recién, exceptuando el lanzamiento penal. Estas cuatro fases son no dichas por mí, son dichas por FIFA, que son los cuatro momentos: la evaluación y la organización defensiva, la colocación y ubicación del arquero o ubicación del arquero, acción, intervención, ¿cierto?, en las acciones técnicas, y la cuarta es la acción ofensiva. Esos son los cuatro momentos. Bien. Y pasando a las acciones técnicas que yo le doy importancia y que para mí son fundamentales, que es en la faceta del juego aéreo, que es el atrape, el despeje de puño, el desvío y las prolongaciones, las pasamos a mencionar enseguida. Atrape o blocaje, como le quieran llamar, acá hacemos una cita bastante, bastante superficial, ¿cierto? Con una... Ahí no se ven los videos. No, no lo estoy mostrando todavía, no lo Ah, estoy perfecto, mostrando. ¿Se ve la perfecto. imagen? Sí, 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 perfecto. sí, sí. Como le estaba Y diciendo,
en el atrape o blocaje, ¿cierto? Hacemos una pequeña reseña, ¿cierto? Que es lograr la posesión del balón, perdón, lograr plena posesión del balón, reduciendo completamente su velocidad. Existen dos técnicas a trabajar, que es la que constantemente estamos enseñando desde la base, que es las manos en posición de V y las manos en posición, ¿cierto?, de rombo. Bien, ahí mostramos el video donde, donde se queda completamente con el balón mediante, ¿cierto?, un análisis correcto, una decisión correcta, ¿cierto? Percibe muy bien y realiza desplazamientos, ¿cierto?, que le permiten poder llegar de forma correcta y muy alineado, ¿cierto?, a poder hacer ese atrape. Los desvíos, acción en la cual cambiamos de dirección o trayectoria del balón, no se atrapa, sino que se desvía de su trayectoria, que pareciera que es bastante parecido a lo que son las prolongaciones, pero que tienen una pequeña diferencia, ¿cierto? Forma de trabajar. Yo acá estoy mostrando algunas imágenes, algunos videos, ¿cierto? Como para más o menos para que para que vaya teniendo relación con la acción que le estoy mostrando teóricamente, por eso acompaño con un video pequeñito, ¿cierto? Pequeño desvío. La importancia, ¿cierto? La importancia, ¿cierto?, de las piernas, que para mí, muy personalmente, mucha gente mucha gente que, que cree saber mucho de arquero, que cree saber mucho de fútbol y que a la hora de ver fútbol y de ver a los arqueros, ¿cierto?, son sumamente críticos y muy críticos. A veces la crítica es un poquito injusta y media despiadada. La importancia que yo le doy, ¿cierto?, a las acciones técnicas de cada arquero, a la forma de trabajo de entregamos a nuestro arquero es la importancia que deben tener sus piernas. Muchos se fijan si no, si el arquero se le cortar el centro, que no le pegó no le pegó el puñetazo, que el despeje no fue correcto, que no atrapó la pelota, que lo anticiparon. Entonces se quedan siempre con esa imagen si logró tomar el balón o no tomar el balón, que al final, dentro de todo, es la gran importancia también, ¿cierto?, de la actuación que debe tener el arquero. Pero para mí lo más importante, o una de las cosas muy importantes que están entrelazadas con el poder atrapar el balón, ¿cierto?, es cómo yo muevo mis piernas. El por qué tengo que realizar un paso lateral, un doble paso lateral, por qué yo tengo que realizar, ¿cierto?, un pasito de ajuste, ¿cierto? ¿Por qué yo tengo que perfilarme hacia la derecha? ¿Por qué yo tengo que perfilarme hacia la izquierda? ¿Por qué yo tengo que atacar? ¿Por qué mi primer paso tiene que ser siempre de ataque hacia adelante y no hacia atrás como se acostumbra a realizar? Entonces eso es sumamente importante a la hora de poder trabajar, ¿cierto? Cómo se están moviendo o cómo yo quiero mover mis piernas. Bien. En los despejes de puño, acción defensiva que se realiza con contacto de puño, puede ser, ¿cierto?, un solo puño, ambos puños. Esto es alejándolo a una dirección determinada al no poder decidir quedárselo. Ejemplo, cuando no logramos alinearnos con el rival ante un duelo aéreo. ¿Y por qué hablo yo de un duelo aéreo? El, los arqueros, ¿cierto?, que mencionamos que tienen juego aéreo, hay muchos que tienen buen juego aéreo. Y si no hay mucho, ¿cierto?, es prácticamente una totalidad que tiene un buen juego aéreo. El juego aéreo, ¿cierto?, ¿cómo, al final, cómo lo quieren clasificar o contextualizar? Yo lo clasifico, ¿cierto?, en un arquero que tiene buen juego aéreo. Para mí es un arquero, ¿cierto?, que es un generador de duelos. Es una persona que está en constante rol protagonista, ¿cierto?, de asumir un riesgo que es completamente necesario, porque muchas veces se habla, no, que el arquero está asumiendo un riesgo que no es tan necesario, claro, no es tan necesario por la forma uno de querer ver o cómo uno encara cierto la vida.
Y ahí cobra mucha relevancia cuál es la metodología de juego del cuerpo técnico, cuál es la idea de juego del cuerpo técnico. Entonces, por eso, para mí, los duelos aéreos, ¿cierto?, son sumamente importantes, sobre todo cuando uno los genera. En este caso, hacemos relación a, hacemos relación a que no logramos alinearnos con el balón, por ende tenemos que ir en busca de él antes de que el rival, ¿cierto?, pueda anticiparnos. Bien. Acá sí se pueden dar cuenta, acá sí se pueden dar cuenta, el primer movimiento que hace Christopher Toselli, aquí en la Universidad Católica, es arrancar con medio paso hacia atrás y volver a salir. De eso es lo que yo les comentaba hace un momento, es del poder, ¿cierto?, corregir completamente y constantemente de que el primer paso es, a ver, desde la percepción, desde el análisis, ¿cierto?, hasta el poder decidir si debo ir hacia adelante, hacia atrás o hacia los costados, es corregir siempre que el primer paso tiene que ser para adelante. Primer paso para adelante. Son milésimas de segundo que se pierden que uno dice, no, pero, a ver, eh, medio segundo o 150 milisegundos de pérdida no me van a interferir en lo absoluto en el gesto técnico. Déjenme decirle que sí, 150 milisegundos, 200, 300 milisegundos, ¿cierto?, que se pierden, son sumamente importantes a la hora de poder realizar bien una acción técnica. Pasito para atrás y luego para adelante. Eso es lo que debemos y tenemos la obligación de ir corrigiendo cada vez. Estos movimientos sí a veces son un poco complejos porque están muy arraigados, están muy automatizados desde la formación, desde cómo le han entregado, ¿cierto?, las distintas capacidades, ¿cierto?, y herramientas a cada arquero. ¿Sí? Las prolongaciones, acción que permite que el portero pueda cambiar de altura el balón, pero no la dirección o la trayectoria. Muy, muy parecido, ¿cierto?, a lo que puede hacer el desvío, pero de una forma y una acción técnica bastante, bastante diferente. Perfecto, Darío. Acá la gran importancia es el saber, ¿cierto? Y el entender dónde se ubica el ejecutante, dónde está el rival. Si el rival, el quien me va a hacer el gol, está por acá, si el rival, el quien me va a hacer el gol, está por acá, si el rival que me va a hacer el gol está por acá. ¿Por qué digo esto, cierto? Por la importancia de cómo me debo perfilar. Porque al final, ¿cierto? La gente va a decir, no, pero si lo más importante es el sácala sea. Bueno, el sácala como sea, para mí, personalmente, en la parte, ¿cierto? En la parte técnica, en la parte de automatizaciones, ¿cierto? En la parte analítica, el sácala como sea, ¿cierto? No está en nuestro libro. Sí, el sácala, ¿cierto? De forma correcta de una técnica, ¿cierto?, que es depurada. Entonces acá, como es frontal, va a depender, ¿cierto?, única y exclusivamente de si el balón va hacia mi izquierda, va hacia mi derecha, o va completamente, ¿cierto?, en línea paralela de mi cuerpo. Por eso, ¿cierto?, la importancia de de poder perfilar de forma correcta. Acá lo hace hacia su derecha, cruza con su pierna izquierda para buscar un poco de amplitud con su pierna izquierda y luego, ¿cierto?, empuja con su pierna derecha, logrando completamente fuerza. ¿Y por qué? Por qué lo realiza con su pierna derecha? Porque el balón, una vez que ya supera la línea media, ¿cierto?, del arquero, debe ir acompañado, ¿cierto?, como ya no logra alinearse, debe ir acompañado, ¿cierto?, por una buena fuerza, ¿cierto? Por una buena pierna de ataque o un buen paso de empuje. Entonces, como lo mencionaba, la pierna izquierda, sabiendo y analizando que el balón va hacia su derecha, la pierna izquierda cruza la pierna derecha buscando, ¿cierto?, una amplitud, una distancia correspondiente. La pierna derecha va acompañando, ajustando, esta se sigue moviendo siempre y cuando la pelota, ¿cierto?, lo sobrepasa. Si la pelota no logra sobrepasarlo, lo más probable es que pueda intervenir, ¿cierto?, con su mano cambiada, haciendo una prolongación.
lo más probable. Pero como la pelota lo sobrepasa, él tiene que ajustar rápidamente con una secuencia de pasos, cruzando, empujando, cruzando, empujando, cruzando, empujando, hasta poder terminar, ¿cierto?, con una prolongación. Porque él decide, ¿cierto?, prolongar. La acción lo, lo amerita. Bien, eso es más o menos, son las acciones que yo trabajo, las acciones, ¿cierto?, que estoy en constante diálogo, o sea, no sé si diálogo, pero en constante monitoreo, ¿cierto? Y trato de no descuidarla mucho. ¿Por qué? Porque son acciones, ¿cierto? Que comúnmente y en los partidos, ¿cierto? No tan solo en las tácticas fijas, en los balones, en los corners, en los tiros libres cortos, frontales, laterales, sino que en general, como relación, ¿cierto? Contextualizada, ¿cierto? Globalizado, ocurre muchas de estas acciones. ¿Bien? Acá hay una cita textual de un psicólogo deportivo inglés, Bill Beswick, ¿cierto? Que él habla sobre los jugadores se arriesgan cuando están bien preparados, cuando conocen el desafío al que se enfrentan y cuando se sienten apoyados al 100%. Acá está la importancia de poder otorgar y entregar la mayor cantidad de herramientas, ¿cierto? Mediante automatizaciones, mediante, ¿cierto?, el plan estratégico del equipo, la organización también del bloque. Eso nos va a permitir, ¿cierto?, automatizar y el poder generar mapas mentales. ¿Qué son los mapas mentales? Son estos patrones motores, ¿cierto? Son estas automatizaciones de movimientos, ¿cierto? De secuencias que ya van quedando grabadas en nuestro cerebro y que de forma inconsciente se van resolviendo. Cabe también mencionar que muchas de las acciones, a ver, más que muchas, entre un 70 y un 80% hablan los expertos, los científicos, de que todas las acciones, ¿cierto? La, en- las acciones se realizan de forma y a nivel, ¿cierto?, inconsciente, o sea, no son respuestas que estén analizadas conscientemente desde un consciente. Por eso la importancia de poder generar, ¿cierto?, estas automatizaciones en base, ¿cierto?, a mapas mentales o a patrones motores, como lo quieran llamar. Bien, acá arranco el trabajo, ¿cierto? Cómo voy empleando, ¿cierto? Cómo voy induciendo al juego aéreo, al ejercicio propiamente tal, en un calentamiento bastante sencillo. Tenemos muchos calentamientos, cada uno, ¿cierto? Puede, puede ¿cierto? Aconsejar, incorporar, implementar en base al ejercicio técnico específico que tengan. Yo a este ejercicio que a mí me gusta mucho, que es en el cual el arquero debe identificar cuál es la pierna correcta de ataque hacia perdón, la pierna correcta de empuje hacia el bosu, y yo le exijo, ¿cierto?, que con una sola mano, la mano contraria a la pierna de empuje, ataque un balón de tenis. A esto, una vez que ya está automatizado, ¿cierto? Les pido, les pido que puedan, yo con mi voz, les pido que saquen el color blanco en la chapita blanca, la chapita naranja, la chapita amarilla y la ubiquen en el cono que no tiene, ¿cierto?, una chapita. Son 4 conos con 3 chapas. Esto lo hago completamente con un estímulo, ¿cierto?, auditivo, ¿cierto?, para que ellos tengan la complejidad de poder buscar rápidamente, ¿cierto?, y de forma coordinada con con sus manos y con desplazamiento, puedan buscar y puedan dejar la chapita donde el cono no lo tenga. Entonces, buen empuje, pierna izquierda, mano ataque contraria, ¿cierto? Buen empuje, mano ataque contraria. Buen empuje, mano ataque contraria, ¿cierto? Y lo ideal en estos ejercicios es poder también ir ya mencionando
y agregándole una complejidad que sea que los desplazamientos cuando van a buscar las chapitas puedan ser siempre en relación hacia el rival y teniendo la referencia posterior que es su arco. Entonces, nos desplazamos hacia adelante entendiendo que estamos en una realidad de juego, nos desplazamos, ¿cierto?, hacia un costado entendiendo que está la realidad de juego del arco y está la realidad de juego, ¿cierto?, del atacante, por ende, ¿cierto?, nos movemos en relación a la cancha, ¿cierto? Y en el trabajo completamente específico, que es un trabajo de automatizaciones que a mí me encanta, ¿cierto? Que es el trabajo de los cuatro arcos, en el cual podemos, en el cual podemos automatizar ciertos aspectos técnicos defensivos, ya que ya sea cierto el atrape, el de puños o el despeje de puño, el desvío y, y las prolongaciones, marcadas, ¿cierto? Marcadas completamente por el arco principal, por el arco lateral, por el arco posterior y por el arco frontal. Acá marcamos, ¿cierto?, los cuatro arcos. Entonces, logramos, ¿cierto? Logramos intervenir, ¿cierto? Con el lanzamiento del ejecutante de forma completamente correcta y alineado para poder atrapar en el balón frontal, en el balón, perdón, del entrenador o en este caso, ¿cierto?, la realidad de un partido. No logramos alinear, empujamos de forma correcta, intervenimos, ¿cierto?, en el arco lateral. La idea es que la pelota no pueda ingresar en este arco, por ende, ¿cierto? Si no logramos alineando con la pelota, con desplazamientos frontales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despeje de puño. La idea es que no sea gol en este arco. Si el balón logra superar nuestra línea media, ¿cierto? Y va hacia atrás, donde está el arco posterior, la idea es que nuevamente, como lo dije recién, es que no puede hacer gol en este arco, por ende tendría que realizar una prolongación, ¿cierto? O un desvío. Bien. Y en el arco frontal, lo más probable, ¿cierto?, es que la gente venga corriendo, los jugadores vengan corriendo y él tenga que ir a buscar un duelo. Ese duelo puede ser lanzado atrapando, lanzado, ¿cierto?, con un desvío, o lanzado, ¿cierto?, generando un despeje de puño. La gran importancia de todo esto es el percibir, el poder analizar y el poder decidir, ¿cierto?, las acciones técnicas que vamos a realizar, entendiendo que lo más importante es este arquito. Este es nuestro arco principal. Bien. Y una vez cierto que tenemos automatizadas todas estas facetas del atrape, del despeje, de las prolongaciones y de los desvíos, yo le voy agregando, ¿cierto?, un poco de complejidad para poder mecanizar y automatizar otros tipos de factores, ¿cierto? Ya sean de capacidad física o de capacidad, ¿cierto?, coordinativa. Perdón, de capacidad técnica y de capacidad coordinativa. Entonces, ¿qué es lo que agregamos, cierto? El reposicionamiento de los perfiles, el timing también. Cómo lo busco eso? Marcamos, ¿cierto?, cuatro zonas de color, pueden ser primera zona, ¿cierto?, blanca, segunda zona naranja, tercera zona verde, cuarta zona roja o azul, o marcamos y entregamos la orden, ¿cierto?, de que sea el carril número 1, carril 2, carril 3, carril 4, o de la forma que queramos llevarlo a cabo. Pueden ser con chapita, con plantito, con conos bajos, ojalá, ¿cierto? Pero es poder tener estas cuatro zonas. ¿Por qué cuatro zonas? Porque son, según mi apreciación, donde el arquero está en constante resolución, ¿cierto?, de estas acciones. Entonces, como ya hablé, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo mejorar el timing? El trabajo consiste en dónde sale el balón, el análisis, ¿cierto? Perdón, la percepción
arquero ante el rival, el análisis, ¿cierto?, de la situación, y la acción me va a permitir saber o tratar de entender dónde va a caer ese balón. Entonces yo como arquero, ¿qué es lo que digo? Sale el balón, necesito llegar en el momento exacto, poder mover mi cuerpo en un momento lo más, lo más pulcro posible, ¿cierto? Entonces, grito, naranjo, verde, rojo o azul o los colores que sea, o digo número uno, número dos, número tres, número cuatro, que es donde va a caer el balón, ¿cierto? Pero a todo esto, la gran importancia de todos estos trabajos, que si bien es cierto, es súper bueno mejorar el timing, es súper bueno mejorar algún tipo de capacidades, etcétera, pero la importancia es de poder llegar a realizar el gesto técnico de forma correcta. ¿Lo logramos apreciar? Perdón, se había quedado pegado. Ahí está el trabajo, que es el trabajo de los cuatro arcos, que es un caballito de batalla. Un caballito de batalla, un trabajo que me gusta mucho porque está en constante o está muy ligado, ¿cierto?, a lo que yo busco. Trabajo de trabajos, muchos trabajos, ¿cierto?, que podemos realizar, pero hay algo que es muy determinante en los juegos, en los balones, en los análisis, en las tomas de decisiones. Y yo acá hago mucho hincapié, ¿cierto? ¿Y por qué coloco esta imagen y por qué la vuelvo atrás? Porque muchas veces ante la acción, ¿cierto?, del rival, en este caso del entrenador, mi análisis y mi toma de decisión, ¿cierto?, a veces no es tan buena, o pareciera que no es tan buena, pero para la demás gente, ¿cierto? Al final la gran importancia es que se pudo quedar con el balón o pudo intervenir en el duelo aéreo, pudo despejar o al final se quedó con el balón. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo? Es el análisis si es que yo debo salir, supongamos que esta silueta, ¿cierto? Es un rival, ¿cierto? Que está haciendo que está trabajando, ¿cierto? Como una oposición. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber mediante la percepción y el análisis, si debo atacar la pelota por delante de la silueta o del rival que va a ser el oponente, o debo ir por atrás? Voy por atrás, ¿cierto? Pierdo milésima de segundo para poder alinearme y poder ganar este juego, este duelo aéreo. Entonces, el trabajar también, el trabajar también en el sentido de poder asumir ciertos riesgos que sean pertinentes y que nos puedan permitir, ¿cierto?, ayudar en la organización defensiva a nuestra defensa. Por eso yo lo considero muy bueno trabajar con ciertas oposiciones, con alguna silueta o en este caso con estos dummies inflables. Acá en esta acción, si bien es cierto, la resolución al final es buena, pero va por atrás, ¿cierto? Y va por atrás y al final pierde milésimas de segundo, que seguramente en vez de haber hecho un despeje de puño se pudo haber quedado con el balón. Trabajos que son bastante sencillos, que todos lo realizan. Y acá me quiero detener un poquito, ¿cierto? Porque, a ver, hemos estado hablando mucho, ¿cierto?, de la organización defensiva, de cómo posicionarnos, de cuáles son los aspectos, ¿cierto? Y cuáles son las fases, de, de cómo el arquero actúa y cómo interpreta, ¿cierto?, las distintas situaciones que se pueden llegar a generar en los balones detenidos. Pero acá, después de resolver estas acciones defensivas, bueno, ¿qué hago con el balón? ¿Qué hago con el balón? Espero sacar el equipo, le pego largo, se la tiro al 9, trato de buscar, no sé, al externo, que es rápido, salgo jugando, ¿cierto?, en una zona que está completamente poblada. ¿Qué es lo que tengo que realizar? Bueno, se realiza única y exclusivamente en base, ¿cierto?, al modelo de juego, ¿cierto?, a la idea de juego,
y a los principios, cuáles son los principios, ¿cierto?, que está trabajando el cuerpo técnico, el club, ¿cierto?, en general, o cuál es la idea, y ante eso, ¿cierto?, nosotros le damos una importancia, eh, y valga la redundancia, muy, pero muy, muy importante a nuestro arquero como el iniciador, ¿cierto?, y el generador, ¿cierto?, de estas transiciones ofensivas, del pasar de defender, ¿cierto?, que ya trabamos el balón, a, hacia, hacia poder atacar. Entonces, el buscar, ¿cierto?, el cambio de mentalidad de defender a pasar a poder atacar rápidamente. Entonces, todo esto lo debemos ir trabajando, lo debemos ir automatizando. Iniciamos, tratamos de hacerlo lo más rápido posible. Lo primero que tratamos de poder buscar es ir hacia adelante. Después, luego de eso, viene el análisis, ¿cierto? Bueno, ¿tengo la opción de poder jugar o no tengo la opción de poder jugar? Porque muchas veces no logran comprender o no logramos, ¿cierto?, hacer entender de que no es hacer una transición por realizarla, sino que es buscando siempre en estar en constante posesión del balón o que pueda tener, ¿cierto?, ganar un espacio. No es lanzar una pelota, ¿cierto?, en una zona donde está completamente poblada y que lo más probable no puedan ganar ese balón y generemos, en vez de generar, ¿cierto?, en la organización ofensiva, una transición ofensiva, generamos, ¿cierto?, una transición defensiva nuevamente al ya haber estado, ¿cierto?, defendiendo nuestro arco. Acá marco un trabajo, marco un trabajo que es muy simple, es muy similar a lo que estábamos viendo anteriormente. Se pueden mantener, ¿cierto?, la línea, los espacios, los colores, se pueden mantener, perdón, las filas, esta hilerita, ¿cierto?, que marcábamos con elástico. Pero acá marco colores, pues, bueno, acá son globos, trato de hacerlo también en un modo más lúdico, lo trato con globitos de distintos colores. ¿Para qué? Para poder buscar, ¿cierto?, el reposicionamiento y los perfiles. Entonces yo desde acá, ejecutando los lanzamientos, le levanto con mi mano un color, una chapita de estos platitos, o lo tiro al suelo, ya sea, cierto, una chapa verde, chapa amarilla, azul o chapa roja. Entonces, ¿para qué? Para que el arquero desde la posición inicial tenga que ir a tocar el globo del color, ¿cierto?, que yo previamente les dejé caer o se lo mostré con la mano levantada, una chapita. En este caso, va a tocar, supongamos que yo levanto el color rojo, él va a tocar el globo rojo y se debe reposicionar y perfilar de forma correcta ante el ejecutante. Lo que conversamos hace unos minutos atrás, la importancia de entender quién me hace el gol, dónde está mi arco y la relación que debo tener yo con mi cancha. ¿Bien? Una prolongación correcta, toco el, toca el globito y va un duelo aéreo. Voy a tocar el globo, ¿cierto? Me perfilo, cruzo, empujo, ¿cierto? Y lo podemos llegar a tomar como un reposicionamiento ante un error de análisis que podemos tomar y que estamos completamente, o están los arqueros completamente eh, en constante toma de decisiones que a veces no son las correctas. Entonces, bueno, tenemos que saber sobreponernos y cómo lo realizamos en base a estos tipos de trabajo que ya están completamente automatizados y que se realizan, como lo decíamos, a nivel y una forma inconsciente. Perdón. Acá mostramos, y como lo mencionábamos, como lo mencionaba hace unos minutos, antes de poder accionar o intervenir en las acciones técnicas de un balón aéreo, debemos analizar otros factores muy importantes y relevantes en la técnica y la estrategia, que son las fases de las actuaciones.
Eh, Javi, sí, sí, perdón. Entonces, como lo estábamos hablando, ¿cierto? Antes de poder, antes de poder, ante la evaluación de la situación y organizaciones defensivas que están dadas, ¿cierto? También que están dadas, ¿cierto? También eh, por la, que están dadas, ¿cierto? Por la estrategia, por la forma, ¿cierto? De cómo marca nuestro equipo, de cómo marca nuestro equipo, ¿cierto? Trabajando obviamente desde la táctica, desde la estrategia, está la importancia, ¿cierto? Está la importancia completamente que debe tener, ¿cierto? Nuestro arquero, ¿cierto? La ubicación que debe tener, ¿cierto? Si debo asumir un riesgo mediante la posición inicial de atrevimiento para poder generar duelo aéreo o no. Entonces, eso lo tenemos que tener sumamente claro. Y pasando, ¿cierto? A estos cuatro momentos, ¿cierto? A estas cuatro fases de actuación, la acción y la intervención defensiva, perdón, la, como lo decía, perdón, la evaluación de la situación de organización defensiva, de cómo esté trabajado, de cómo mi entrenador, ¿cierto? De cómo lo estamos automatizando en nuestra forma, en nuestro modelo, de si marcamos zonal, de si marcamos mixto, si es que marcamos individual, ¿cierto? En estos balones que son de tiros libres laterales. Entonces eso lo tenemos que tener sumamente claro. Y en base a eso nosotros tomamos la determinación de asumir un riesgo que corresponde, ¿cierto?, a poder ayudar a nuestra organización defensiva. Por eso es la importancia que debe tener el arquero, el entendimiento que debe tener sobre estos aspectos defensivos, ¿cierto? Que eso es completamente sobre la colocación o la ubicación. La acción y la intervención, ¿cierto? La acción e intervención que debe tener defensivamente, de cómo poder accionar, lo hablábamos, ¿cierto? Con estas cuatro fases, ¿cierto? Y después lo más importante, o sea, no lo más importante, sino que una cosa muy importante que se debe trabajar y que la mencionábamos, ¿cierto? Que son las transiciones ofensivas. El cambio de mentalidad, ¿cierto? De poder defender un balón, ¿cierto? El cambiar el switch y rápidamente pasar de defender, ¿cierto? A poder generar una transición ofensiva que es de defensa-ataque. Pero también es importante destacar de que estos movimientos tienen que ser para poder tener y seguir teniendo la posesión del balón, ¿cierto? En una salida rápida, previamente trabajada, entrenada durante las semanas, o el arquero que pueda tratar de buscar, ¿cierto?, un balón a los espacios rápidamente, entendiendo de que el movimiento del externo, entendiendo de que el movimiento del volante, entendiendo de que el centro delantero está generando o va a generar, ¿cierto?, la llegada a dicha zona. Bien, acá mostramos un video sobre que es una edición, ¿cierto? Donde hablamos mucho o donde yo le doy mucho hincapié de asumir el riesgo, de la disposición, ¿cierto? Plena de poder generar estos duelos aéreos que, que mencionaba. La posición, ¿cierto? El correspondiente percepción del rival, el análisis para poder decidir, la relación que debo tener yo con mi defensa. No tengo que yo ser el arquero que alarga mi equipo. Si la idea y la metodología de juego es ser un equipo corto, si mi defensa está adelantada, yo no puedo estar metido dentro de mi arco. No puedo estar metido dentro de mi arco. Yo tengo que también hacer que el equipo sea hacerlo también que el equipo sea corto y por ende, ¿cierto?, cobra mayor relevancia todo lo que es el funcionamiento del arquero, el arquero líbero, el arquero que pueda generar todos estos movimientos y todas estas acciones que estamos mencionando, como son, ¿cierto?, el poder generar duelos aéreos, que también se pueden generar duelos de cobertura. Por ende, ¿cierto?, es muy importante
que el arquero entienda y tenga una plena lectura de cómo es la forma y cómo es la idea de juego, para yo también, sabiendo que, que, que mi equipo, ¿cierto? Trata de ser un equipo corto, ¿cierto? Achicar espacio, o sea, prácticamente nuestros defensas van a tener que correr, ¿cierto? 15, 20, 25, 30 metros hacia atrás, por ende, yo tengo que tratar de poder ocupar y hacerme cargo, ¿cierto? Como un arquero. Bien, eso también lo tenemos que dejar bastante en claro. Acá hay una cita, ¿cierto? Del psicólogo inglés que dice Mindset, que es el poder tener el foco puesto, el rendimiento, la mentalidad en algo óptimo, ¿cierto? La, como, como sale acá, ¿cierto? La comodidad, que es la zona de confianza, qué tan seguro me encuentro, la atención, ¿cierto? La capacidad para poder accionar e intervenir de forma correcta y el miedo, ¿cierto? ¿Qué me permite el miedo? Ese miedo bien entendido que me permite, ¿cierto?, el poder mantenerme en constante alerta, estar en puntita de pie, ¿cierto?, previniendo y tratando de poder atender a todas estas acciones que se pueden llegar a ocurrir. Eso es lo que trata de hablar, ¿cierto?, este psicólogo, este psicólogo inglés. Acá seguimos con algunos videos, ¿cierto? Que son ediciones de partidos, en el cual los arqueros, y en general, ¿cierto? Con los arqueros que yo trabajé, logran poder interpretar de forma muy correcta todo lo que uno trata de buscar y que es única y exclusivamente en base, ¿cierto? Al trabajo, a las automatizaciones y a que el arquero se pueda entregar en completo, ¿cierto? Con el preparador de arquero, generando, ¿cierto? Ese lazo que siempre debe estar y esa empatía y el ser muy empático entre ambos. Posición inicial del arquero, intuye de forma correcta el balón, el arquero no debe adivinar, uno puede quizás llegar a adivinar un balón de 70 metros, pero la intuición perceptiva, ¿cierto? Es muy importante y eso se logra única y exclusivamente, ¿cierto? Con horas y con la experiencia. Bien. Video que ya habíamos podido apreciar, ¿cierto? En mi arquero me hace, ¿cierto?, ser el equipo corto, no hay una gran distancia entre arquero y defensa, arquero que asume el riesgo acá, ¿cierto?, dado que ya comienza a desplazarse un poquito más, entendiendo que el rival va con marca, es derecho, la posición inicial, ¿cierto?, es de asumir un poco más de riesgo, dos, tres pasos le permiten poder llegar, ¿cierto?, a generar un duelo con un despeje de puño, dos, tres pasos, ¿cierto?, de este arquero le permite poder llegar a quedarse completamente con el balón, nuevamente genera duelos, que de eso es lo que yo les trataba de mencionar, hay mucha diferencia entre tener un buen juego aéreo a poder generar duelos aéreos. Y acá está cierto lo que hablábamos de la fase de la actuación, de qué hacemos ya cuando tenemos el balón en nuestras manos. El poder generar cierto estas transiciones que tienen que ser rápidas y automáticas. El cambio de mentalidad, de rápido, de pasar a defender a pasar a atacar, ¿cierto? Pero siempre manteniendo la posesión del balón o generando, ¿cierto? Un balón largo a los espacios puede generar, ¿cierto? El uno versus uno, ¿cierto? O hay una posibilidad de poder generar algún tipo de superioridad. Es muy fácil mantener una línea fundamental si se obtienen resultados positivos. A la hora de experimentar resultados negativos hay que mantenerse firme. ¿Y por qué digo esto? ¿O por qué copio esto? ¿Cierto? Porque el principal enemigo, ¿cierto?, de todas nuestras creencias, de todas nuestras de todas nuestras convicciones, va a ser siempre el resultado. Muchos, muchos, muchos entrenadores, muchos compañeros, mucha gente
que no está vinculada propiamente tal con el fútbol, te habla de que, chuta, no, si el arquero tuvo un mal juego aéreo, tuvo dos salidas malas, tienes que entrenarlo y ejercitar, ¿cierto? Esa capacidad de que tuvo error. Entonces al final el resultado te dicen que el resultado, ¿cierto?, es lo más importante. Pero como lo mencionábamos, ¿cierto?, el por qué tiene estrecha relación con el cómo. Entonces en eso no podemos ser tan resultadistas, entendiendo, ¿cierto?, que hoy por hoy el fútbol está dando, o ya viene dando un vuelco muy, muy, muy importante en relación, ¿cierto?, a buscar, ¿cierto?, el resultado como una inmediatez. Bien. Ahora por último les quiero presentar, ¿cierto?, una nueva tendencia que está realizando hace un tiempo el Fútbol Club Barcelona de España, ¿cierto? Que es una tendencia que ellos están analizando, bueno, que ellos han analizado con todo, obviamente con todo su grupo de profesionales, con todas las estadísticas que ellos tienen, ¿cierto?, sobre la liga, de cómo poder defender de mejor forma los corners, ¿bien? Antes de eso, primero voy a introducir un poquito a lo que nos han inculcado y enseñado durante mucho tiempo. Si dividiéramos el arco en tres segmentos equidistantes, según esta teoría, el arquero debería estar situado entre zona 2 y zona 3 para correr hacia adelante en vez de hacia atrás. Esto nos alejaría de la zona de primer palo, donde el arquero necesitaría más tiempo para desplazarse y defender esa zona del campo. Como norma general, el posicionamiento del arquero deberá permitirle ser capaz de defender de igual manera tanto zona 1, zona 2 y zona 3. En este caso, estaríamos más expuestos en zona 1. ¿Qué es lo que están tratando de buscar ellos, cierto? Sabiendo que acá está zona 1, zona 2, zona 3. Bien, por cierto, nos han mencionado que debemos tratar de poder ubicarnos en una posición, ¿cierto?, prácticamente para tratar de cubrir la mitad del espacio hacia adelante y la mitad del espacio, ¿cierto?, perdón, la mitad hacia nuestra izquierda y la mitad hacia nuestra derecha. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de buscar, ¿cierto?, el Barcelona? Es posicionar a su arquero, ¿cierto?, más hacia zona uno, entendiendo que el córner, ¿cierto?, viene de esta zona. Eso es lo que ellos lo que están tratando de poder, ¿cierto?, realizar. Entonces, en esta zona, la que mencionaba recién, ¿cierto?, y la que está marcada ahí con la sombrita roja, en la zona donde Barcelona quiere ocuparse de una tendencia, ¿cierto?, marcada por la estadística y de los goles convertidos en la liga, lo que mencionaba recién. Por eso es que ellos acercan al arquero, en este caso puntual, ¿cierto?, de Ter Stegen, a la zona 1, la que está marcada, ¿cierto?, con color rojo, para poder intervenir y accionar ante una posible ejecución a la altura del vértice, que es donde ellos ven y analizaron estadísticamente donde más goles están ocurriendo en los balones detenidos y los corners. Con esta estrategia táctica, ¿cierto?, les permite anticipar un eventual juego ofensivo del equipo rival, entendiendo que a menor distancia, mayor capacidad de intervención. Bien, entonces como lo mencionaba, ¿cierto? Esta es una de las zonas más importantes donde las defensas pretenden hacerse fuertes, donde los atacantes intentan atacar con mayor fuerza. El mayor número de goles se produce en ese espacio, que es el espacio que le estoy mencionando. Acá se puede ver, ¿cierto?, las imágenes donde está Ter Stegen marcado
con la sombra roja, ¿cierto? Ocupando la zona muy cercana a lo que es zona uno, a lo que, al cuadrito que le estaba mencionando. Ellos tratan de poder ubicarlo en esa zona, entendiendo de que la ejecución puede llegar, ¿cierto?, a la zona donde está marcado por verde, ¿cierto?, donde están llegando los ejecutantes a poder convertir el gol, ¿cierto?, que es en los vértices, ¿bien? Como podemos ver en la imagen, cada vez son más los equipos que se adelantan a la posición del arquero. Barcelona es pionero en esta nueva forma de poder intervenir. El punto de partida del arquero determinará si va a poder intervenir o no. A menor distancia, mayor capacidad de intervención del arquero. Pero en esta nueva tendencia, en esta nueva forma, lo que es sumamente importante, son sumamente importantes y cobran mucha relevancia, ¿cierto?, al posicionamiento que debe tener el arquero y a la buena lectura, ¿cierto? Observamos dos comportamientos diferenciados según el tipo de lanzamiento. El posicionamiento de Ter Stegen varía de estar diagonal en un córner cerrado a completamente frontal al ejecutante en caso de ser abierto. Esto se debe en caso de córner cerrado, que le va a permitir llegar que le va a permitir llegar de una mejor forma, ¿cierto?, a un balón que predeciblemente puede llegar a su accionar, que aquí está más diagonal, entendiendo que el perfil del ejecutante, ¿cierto?, lo más probable, ¿cierto?, que es de el perfil predominante izquierdo, ¿cierto?, que es un balón que puede llegar a ir cerrado. Entonces, por ende, el arquero mantiene una posición, ¿cierto?, diagonal para poder ir en busca de balón hacia el vértice, hacia un costado, ¿cierto? O tener que reposicionarse e ir hacia atrás, ¿cierto? A buscar otro balón, o en estricto rigor, ¿cierto? Diagonal, ¿cierto? Para que le permita poder resolver el posible lanzamiento que puede ir directo hacia su arco, empujando con su pierna izquierda rápidamente. Bien, el posicionamiento de Ter Stegen es a 1,5 metros fuera de la línea de meta, ¿cierto? Diagonal, como lo decíamos. Eso va a depender única y exclusivamente de la calidad, ¿cierto? Y la impronta que pueda tener y la lectura que pueda tener los arqueros. Estamos hablando de arqueros de arqueros mundiales, de arqueros que si no son los mejores, ¿cierto? Si no son los mejores, están ahí, están muy cerquita. Acá vemos el video, la imagen de Ter Stegen, ¿cierto? Muy por delante, ¿cierto? De zona 2 de cómo se marcaba en el recuadro. A esa pelota no va, ¿cierto? Se reposiciona, ajusta nuevamente, ¿cierto? Para poder salir. Nuevamente, ¿cierto? Entendiendo que la pelota puede caer a esa zona, se adelanta en conjunto al rival y realiza un despeje de puño que es tremendo, de una acción técnica pero exquisita y sobre todo por la velocidad que le pudo, que le pudo poner a ese despeje. El comportamiento frontal al ejecutante en caso de ser abierto, esto es exclusivamente para poder intervenir en la zona de riesgo. Posterior a eso el balón se aleja, ¿cierto?, del área y ya no tenemos, ya no podemos, ¿cierto? No podemos hacernos fuertes en esa zona porque el balón ya posiblemente pudo haber pasado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Acá lo marca muchísimo más en zona uno Ter Stegen, ¿cierto? Entendiendo que él es un ejecutante que va a ejecutar, valga la redundancia, ¿cierto?, de forma abierta. Entonces, qué es lo que ellos tratan de poder evitar? Que esta pelota pueda caer acá, por ende, ¿cierto? Ter Stegen se ubica mucho más y adelanta mucho más su posición a zona uno para poder intervenir en esta ejecución. Una vez que la pelota sobrepasa, lo más probable es, ¿cierto?, que él logre reposicionarse, ¿cierto? Y poder accionar ante los estímulos que puedan someterle. Pero lo más importante para ello es tratar, ¿cierto?, de que el arquero pueda intervenir rápidamente en esta zona donde ellos ven de que donde es una tendencia que se están marcando muchos goles en dicha liga. Bien, nuevamente una ejecución, y en esto vamos a pasarnos al último, ¿cierto? ¿Qué pasa si en esa posición inicial de arquero el balón va hacia atrás? Cómo lo puedo llegar a resolver, ¿cierto? Si tengo
Si estoy muy adelantado y ante una buena ejecución, ante una buena ejecución del lanzador, ¿cómo logro, cierto, reposicionarme? Y es lo que le estaba mencionando. ¿Qué pasa si el balón va al segundo palo? Entendiendo o dando a entender que el arco es el tiempo más el espacio. Si ese balón se produce, deberá recorrer más metros y por lo tanto el portero tendrá más tiempo para corregir y ajustar el posicionamiento en segundo palo que en lugar del primer palo, primer poste, donde el balón tendrá menos metros que recorrer y por lo tanto menos tiempo para el arquero, ¿cierto? Otra situación que también que uno lo puede implementar, ¿cierto? Que va a depender muchísimo, va a depender mucho sobre la organización defensiva, sobre cómo defender los corners, sobre la táctica y la estrategia que pueda tener, ¿cierto? El cuerpo técnico y en este caso automatizado y entrenado durante la semana, que sería, ¿cierto? ¿Cierto? Dependiendo, como lo dije, si la marca es mixta, si la marca es zonal, un jugador más hacia atrás, ¿cierto? Atacando el segundo poste, ¿cierto? Como ejemplo, puede ser un hombre al vértice, que casi siempre y todo el equipo mantienen un jugador al vértice, un hombre libre atacando el balón, que en algunos equipos, ¿cierto? Mantienen ese hombre, y el tercero que sería el hombre al segundo poste. Por ende, ¿cierto? Tendríamos tres jugadores en la zona, entendiendo también y sabiendo cuál es la fortaleza, ¿cierto? Y la debilidad del arquero. Acá Barcelona nos presenta esta tendencia, ¿cierto? O yo la interpreto de esta forma, que ellos solamente ubican al jugador libre, al jugador libre al vértice para que pueda atacar la zona del vértice, pero también como las capacidades técnicas, las capacidades tácticas y las capacidades físicas condicionales, ¿cierto? Que tiene Ter Stegen, le permite a él cuando el balón supera cierto el vértice, le permite a él perfectamente el poder ajustar y el poder ir al balón hacia atrás, ¿cierto? Cuando es en la zona, ¿cierto? Zona 3 si le queremos llamar, que sería el segundo poste, él, las capacidades técnicas y físicas le permiten poder realizarlo de forma completamente correcta. Como conclusión, el punto de partida del arquero determinará su posibilidad de intervención. Si estadísticamente la zona donde se produce el mayor número de goles está en zona 1. Una pregunta, ¿cierto?, que me hago y que también lo invito a la reflexión. ¿Por qué no acercar al arquero a esa posición para que pueda intervenir con mayor facilidad? Son interrogantes que son bastante importantes que nos permite el poder debatir, el poder analizar, el poder ir debatiendo, ir discutiendo, ¿cierto?, de estas nuevas tendencias que están implementando equipos del mundo, equipos importantísimos. Esto no lo digo yo en lo absoluto, estos voy recogiendo algunos informes, ¿cierto?, de estudios, de personas que a uno lo van ayudando, que tiene la posibilidad de poder estar ligado, ¿cierto?, a estos equipos mundiales. Entonces nos van comentando, ¿cierto?, de algunas cosas o cosas que ellos creen que están viendo más allá de que el club lo manifieste o no lo manifieste, ellos le dan esta interpretación y uno después va agregando lo que las citas referenciales van exponiendo. Eso sería, muchachos, la presentación. Espero que, espero que no los haya aburrido mucho. La verdad que es bastante raro el poder estar hablando solo, hablando hacia un computador, prácticamente pensando en voz alta. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo a toda la gente que estuvo conectada y espero bueno, que la presentación les haya servido, en otros casos haya podido clarificar algunos conceptos. Como yo lo dije al principio, en mi forma, en mi metodología de entrenamiento,
Esto es en base, ¿cierto?, a un microciclo patrón que está completamente arraigado nosotros como cuerpo técnico, que el entrenador de arquero está en estrecha relación con todos los principios y los subprincipios, ¿cierto?, de las organizaciones del entrenador, en su forma y en su idea que él tiene del juego. Algo que no mencioné y aprovecho de acotarlo acá es que algunos se preguntarán, pero en qué momento entrenan estos eh, el juego aéreo? ¿En qué momento entrenan estas facetas, cierto? En una semana tipo, en el cual el lunes el día libre, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, entrenamiento para jugar luego el día domingo. Yo realizo complementos técnicos en las tardes, que es el que vendría siendo el segundo día de entrenamiento. Por ende, si el lunes fue libre, el martes nosotros realizamos un regenerativo 2, el día miércoles el entrenamiento en la mañana, que es el entrenamiento de tensión, que es un entrenamiento donde se hace mucha adquisición, y en la tarde yo realizo complementos técnicos, que no tienen nada de físico, y ahí es donde lo estamos realizando en 25, 35 minutos, ¿cierto?, de trabajo completamente específico, y lo vamos tratando de llevar de esa forma porque no hay mucho tiempo como para poder ir interviniendo de forma tan específica. Y cuando son 2 partidos por semana, bueno, dentro de todos los días, ¿cierto? Vamos tratando de buscar el momento exacto para poder ir, para poder ir entregando esta herramienta y poder ir manteniendo por sobre todas las cosas estas capacidades de esta faceta del juego aéreo. Martín, Javi, sí, te escucho. bueno, primero felicitarte, la verdad que muy clara y súper gráfica la presentación. Yo creo que a todos nos dejó muy claro cuáles son las facetas del juego aéreo y donde te da la oportunidad de poder mostrar de qué manera tú lo realizas. O sea, por lo mismo felicitarte.